pidiéndole su ayuda en la profunda crisis que vivimos. Meditemos esta palabra del Evangelio. Conmueve el gesto de María, que se levanta para ir deprisa a ayudar a la anciana Isabel en el parto. Similar al samaritano, cercano al herido en el camino, María multiplica cuidados de servicio a Isabel durante 3 meses. La llena de gracia, Madre del Rey, sirve y ayuda. Jorge Basadre dice que en estos mismos días de 1822 comienza realmente nuestra República, porque una cosa había sido proclamarla y otra realizarla. En efecto, a un año de la proclamación de la independencia, es decir, hace 200 años, similares dificultades que hoy vivimos desafiaban también nuestro despegue como república. Ayer, caudillismos, ambiciones particulares, ambigüedades, tibiezas y complicidades con el colonialismo, traiciones, apetitos de poder, corrupción, nostalgias aristocráticas. Hoy, instituciones públicas deficientes y corroídas ante las necesidades de seguridad, salud, trabajo, educación de calidad, equilibrio ecológico, organización autónoma solidaria, desarrollo de las poblaciones originarias y otras demandas de nuestro pueblo. Enorme crisis política con fondo viral de corrupción y encubrimiento al servicio de intereses particulares. Indiferencia, individualismos, intereses de grupo, mafias. Recordemos, por eso, las valerosas actitudes humanas y cristianas que nos generaron para nacer como nación. Decía Jorge Basadre, es nuestro Estado, un Estado concebido primero como un bello ideal y llevado luego penosamente a la realidad. Quiso decir penosamente, debido quizás a la nobleza humana de los que renunciaron a sí mismos para que el bello ideal se realizara. En efecto, hace 200 años exactos, el 28 o 29 de julio de 1822, no parece haber habido Te Deum en esta catedral. Peligraba la futura república y don José de San Martín fue presuroso a Guayaquil el 26 y 27 de julio de ese año a encontrar a Simón Bolívar, emancipador norteño de América Latina. Conversaron de la terminación de la guerra emancipadora y de nuestro futuro como Estado. Apreciamos aquí la actitud fundamental que abrió el camino republicano. Con la sensibilidad del samaritano y de María, San Martín, preocupado por el alto costo del sufrimiento humano que implicaba la prolongación de la guerra, pidió ayuda a Bolívar, pero lo hizo con humildad y responsabilidad sin igual. Le pidió ponerse a sus órdenes, sin afán de protagonismo personal. Bolívar no asintió a esta respuesta, le parecía poco delicado poner a San Martín bajo su mando y dudaba que el Congreso colombiano le diera permiso. Ante esto, don José comprendió que para lograr el bien común del Perú había que hacer un acto adecuado y justo de desprendimiento que permitiera una acción efectiva que culminase la guerra. Por ello decidió algo más hondo todavía, retirarse para dejar paso a quien tenía las fuerzas preparadas para que no retrocediera el proceso libertario y republicano. En su carta a Bolívar del 29 de agosto de ese año, San Martín le manifiesta: estoy íntimamente convencido que sea cuales fueran las vicisitudes de la presente guerra, la independencia de América es irrevocable. Pero también lo estoy de que su prolongación causará la ruina de los pueblos y es un deber sagrado para los hombres a quienes están confiados sus destinos evitar la continuación de tamaños males. En fin general,
mi partido está irrevocablemente tomado. Para el 20 del mes entrante he convocado al primer Congreso del Perú y al día siguiente de su instalación me embarcaré para Chile, convencido de que mi presencia es el solo obstáculo que le impide a usted venir al Perú con un ejército de su mando. Para mí hubiese sido el colmo de felicidad terminar la guerra de la independencia bajo las órdenes de un general a quien la América debe su libertad. El destino lo dispone de otro modo y es preciso conformarse, no dudando que después de mi salida del Perú, el gobierno que se establezca proclamará la activa cooperación de Colombia y que usted no podrá negarse a tan justa exigencia. Remitiré a usted una nota de todos los jefes cuya conducta militar y privada pueden ser a usted de alguna utilidad su conocimiento. Hermanos y hermanas, aquí sentimos una viva espiritualidad que coincide con la del Evangelio de esta misa. Apreciando este gesto y actitud desprendida de San Martín, consideremos pues, ¿acaso no es también urgente hoy este desprendimiento? ¿Acaso no extrañamos la presencia de esa generosidad en toda la dirección nacional, en cualquiera de sus niveles y especialmente en la esfera política y pública? ¿Acaso no falta cultivarla en la vida social, económica, cultural, educativa e incluso religiosa de todo responsable institucional? Pero ¿dónde encontramos la generosidad en el Perú de hoy? Pues la apreciamos clarísima en la actitud de las personas y organizaciones solidarias que operan permanentemente con absoluta generosidad y desprendimiento, como el caso emblemático de la Red de Mujeres de las Ollas Comunes y muchísimas otras más. Pero falta en quienes dirigen desde zonas de poder de cualquier tipo. La espiritualidad contraria a esta fe de los peruanos es el egoísmo individualista y de grupo. Es el espíritu de élite separada, o que pretende separarse y servirse en su llegada a este espacio. Ese es el flagelo que nos corroe y donde pervive la corrupción. En contraposición con la espiritualidad del desprendimiento, es la que intentamos especialmente ahora vivir en la Iglesia a favor del Perú, aunque debemos pedir perdón de que el aire de la indiferencia y de la corrupción también nos ha llegado, como recordó el Papa Francisco en su visita al Perú. José de San Martín tomó el camino de la fe, abnegado y desprendido, contribuyó a nuestra independencia, dejando al Perú en buenas manos estratégicas que eran las de Bolívar y en buenas manos institucionales con un competente Congreso Constituyente que promovió a los más valiosos peruanos y reunido por fin el 20 de septiembre de 1822 a las 10 de la mañana en el Palacio de Gobierno. Y desde allí se dirigieron a la catedral a solicitar la asistencia divina mediante la misa votiva del Espíritu Santo que celebró el deán gobernador eclesiástico del Arzobispado de Lima. Por ello, la misa del Te Deum que se debió celebrar el 29 de julio, se celebró el 20 de septiembre de 1822. Así la República fue desde el comienzo un largo y progresivo proceso de generación. Poco a poco los peruanos debimos aprender el camino de la unidad, afrontar crisis tras crisis, conflicto tras conflicto y hasta ambición tras ambición. Pero si logramos aún existir es porque se pudo imponer por sí misma la exigencia de la realidad sobre las vanas ilusiones. Y este proceso continúa hoy en su compleja ambigüedad.
Felizmente algunas bases sólidas quedan, pero siempre existe el riesgo de corroerlas y perderlas si la ambición desmedida no se supera. Necesitamos la grandeza humana del servicio, desprendido y abnegado. Así hemos llegado y hemos ido llegando al año 201 de nuestra independencia. Sabedores de que todavía están pendientes de resolver problemas fundamentales y que la ambición egoísta personal y grupal actual requiere nuestra libre decisión de rectificación en todos los actores, acojamos con sabiduría la experiencia adquirida en estos 201 años y aprendamos un nuevo esfuerzo inspirado que requiere humana generosidad y desprendimiento. Un programa básico de prioridades que todos debemos realizar por el bien común, sin segundas intenciones y también con fe verdadera y no encubridora de los males. En efecto, la historia nos exhorta a no traicionar lo mejor de su enseñanza, que mucho más se forjó humildad tras humildad, desprendimiento tras desprendimiento, restañando las heridas dejadas por quienes creían que su ambición era una forja, cuando era una ruina. Estas actitudes y este modo de actuar mariano y samaritano urge hoy en nuestra patria. Y ya lo practica diariamente la gran mayoría de los más de 30 millones de peruanos que somos, quienes saben autoorganizarse solidariamente, especialmente los jóvenes y las mujeres, y de quienes hemos de aprender todos. La causa de nuestro pueblo peruano, que Dios defiende, es el bien común de todos. Ningún peruano está de sobra. Todos los peruanos somos importantes. Y más importantes son los vulnerables, los niños y adultos mayores, los trabajadores estables y eventuales de la ciudad y del campo que sufren pobreza, miseria, enfermedad, falta de empleo, hambre, inestabilidad económica, daño ecológico, violencia callejera, machismo y maltrato de la mujer, racismo y discriminación de todo tipo, pésima educación basada en el negocio, inestabilidad económica, hastío de la política, desesperanza e intolerancia. Papa Francisco, en su peregrinación penitencial a Canadá, pidió perdón histórico a los pueblos originarios. Pido perdón en particular por el modo en que muchos miembros de la Iglesia y de las comunidades religiosas cooperaron también por medio de la indiferencia a esos proyectos de destrucción cultural y asimilación forzada de los gobiernos de la época que finalizaron en el sistema de escuelas residenciales. Palabras del Papa. Por eso Dios defiende sobre todo la causa de las víctimas de los que usaron y usan la religión para dominar y maltratar hasta la muerte a las poblaciones originarias, o con modernas esclavitudes, cuyo fundamento es el proselitismo religioso y la obediencia religiosa ciega, que termina en el abuso prepotente en todas sus formas. Dios defiende a las víctimas de todos los que dominan y destruyen sus cuerpos y mentes, sus libertades y sueños, y justas ilusiones, su fe y su esperanza. Y la Iglesia asume esta tarea como su misión. Y las defiende también suscitando su espíritu para irnos convirtiendo todos los peruanos, creyentes y no creyentes, en milagros vivientes que renueven los gestos abnegados y desprendidos que nos fundaron, para que podamos emprender iniciativas inteligentes y sabias. Esto es lo único que nos ha permitido existir como nación y durar hasta 201 años. Es nuestra tarea histórica convertirnos todos, personal y socialmente, al servicio del bien común, dándonos la mano, con una generosidad que regenera la patria. Hemos de promoverla por todos los medios adecuados y legítimos. La corrupción puede ser vencida. No nos resignemos. Participemos en este proceso que lleva a la anchura de la democracia. La misión de la Iglesia es evangelizar, inserta en las bases de nuestra sociedad.
Para ello está en proceso la reforma mediante un camino sinodal de servicio a nuestro país. Estamos reaprendiendo y recuperando el modo más antiguo de resolver los problemas, consultando y deliberando juntos, para afrontar los desafíos de las grandes crisis, siempre guiados por nuestros pastores y el Papa, pero teniendo en cuenta lo que siente y propone el pueblo fiel. Ofrecemos a nuestro pueblo este pequeño aporte inspirador para su vida social y democrática. Como el Papa, pedimos a todos los peruanos perdón de nuestras graves faltas y males al dejar de evangelizar, y les anunciamos que vamos rectificándonos de ello poco a poco, caminando en el Perú hacia el reino de vida, de verdad, de justicia, de paz y de amor. Por ello, nuestra tarea nacional es volver siempre, no al pasado, sino al fundamento de la sensibilidad fundadora de la patria, que la construye generosidad tras generosidad, heroísmo tras heroísmo, martirio tras martirio, amando gratuitamente a todos y cada uno de los peruanos y peruanas. Las imágenes actuales de Ricardo Gareca y Kimberly García, desbordantes de generosidad, alentadores de nuestra esperanza, pero maltratados por el egoísmo estrecho de intereses equivocados, nos reafirman en esta misión, porque siguen dejándonos el mismo legado que hemos de expandir hasta las estructuras más amplias de nuestra sociedad peruana. Somos herederos de modos de ser humanos muy lejanos a los que nos inducen a la ambición y a la corrupción. El Perú se ha ido construyendo así. Cualquier otra teoría sobre el Perú, como la del terrorismo destructor del Estado o la corrosión egoísta de la corrupción y la ganancia absoluta, destruye nuestro Estado, nuestra patria y nuestra historia, y nos desprecia como peruanos. Como sobrevivientes agradecidos, sigamos el camino de Jesús, que anticipó, mediante signos tangibles, el reino del Dios bueno, que permita generar o quizás regenerar al Perú como una partecita del cielo, sueño preciado de nuestra Rosa de Lima. Felices fiestas patrias a todos y a todas aquí presentes. Sigamos el camino del Señor.